Bienvenido, Montoya. Gracias, ahora yo vengo de grabar el programa, es verdad, yo arranco como que no estaba, me pasa la posta con mi amigo Agustín Amado. 10:46, segundo bloque de esta segunda mañana de AM550. Hoy cumplimos 13 años, cumple la radio, ¿sí? Así que todos los que quieran enviarnos algún presente, algunas facturas. Vamos a hablar ahora de economía, de macroeconomía. Estamos en los estudios con la generosa visita de Gonzalo Echegaray. Él es economista, es director de Vision, esta consultora. Gonzalo Echegaray, gracias por haber venido a los estudios como siempre que te lo pedimos gentilmente. ¿Cómo estás? A ustedes, gracias por invitarme en el cumpleaños, así que bueno, felicidades a todo el equipo, a la gente que trabaja. Un placer para nosotros que estés aquí. Bueno, sí, gracias. Nos saludás a nosotros y además también a la gente que trabaja. Bueno, Gonzalo, se dieron a conocer los nuevos índices de inflación. Uno dice, bueno, el 2,1% en la nación, 2,8% en Neuquén, ahí ese es un número que te voy a pedir que revisemos, pero qué sé yo, a mí el 2% me sigue sonando a oxígeno. No sé si estoy en mi ingenuidad o sigo comparando la Argentina con el 25% de hace 2 años atrás. ¿Qué lectura se puede hacer? La primera es lo que vos decís. Al menos hemos logrado estabilizar en 1,9, 2,1, 2,5. Y hay que analizar un poco las causas, ¿no? O sea, por un lado, el gobierno ha decidido plantar un ancla fiscal importante, un ancla nominal importante. Ha logrado estabilizar el gasto del Estado en un esquema de superávit, o por lo menos de equilibrio fiscal, pero también ha aspirado pesos. Y tal vez la forma que uno podría pensar más dolorosa de estabilizar la inflación fue no inyectar pesos en el bolsillo de las familias, ¿no? O sea, con lo cual la convalidación de aumentos de precios el comerciante, la empresa no la puede hacer, y esto está haciendo que las empresas pierdan rentabilidad, y tal vez el buen fenómeno de esto sea que muchas de las empresas, muchos de los comercios estén buscando mejorar su eficiencia, sus estrategias comerciales, su profesionalización. En el camino, la parte dolorosa es que hay muchas empresas que no están logrando adaptarse a esa nueva competitividad, que tiene dos ejes. Uno es la apertura comercial, que podría, alguno plantear, entre comillas, como indiscriminada. Sí. Y el otro, hasta dónde la inflación a veces cubría errores de competitividad. Entonces, en esta inflación de 2,1, 2,2, tenemos las positivas y las negativas, ¿no? Pero tal vez sea, de alguna manera, el sincericidio o el sinceramiento de qué es lo que pasaba en la Argentina hasta los últimos 15, 20, 25 años, y qué es lo que está tratando de modelar esta nueva gestión de gobierno nacional. Es como que estamos diciendo, bueno, en realidad somos esto, saquémosle el proteccionismo, saquémosle la maquinita de la emisión y queda un poco lo que somos en materia de producción, de competitividad, de capacidad de generar buenos precios y buenos productos. Vendría por ahí, como una suerte de verdad dolorosa. Yo creo que, y creo que lo conversábamos el otro día un poco con Agustín, con vos, en conversaciones bilaterales por WhatsApp. Sí. Pasamos de un esquema donde el Estado era todo, era papá, era mamá, era tío, era asegurador de derechos,
a un Estado que quiere casi desaparecer a nivel nacional. Entonces, digo, si me preguntás, hay cuestiones que son verdad, ahora tampoco nos podemos pasar del otro lado, claro, ¿no? Hay cuestiones que tienen que tener políticas activas de desarrollo económico, y nos estamos yendo de la inflación muy lejos de la discusión. No, pero está bien, pero tiene que ver, me ¿no? parece que es importante que es como un hijo, para ponerlo en términos muy coloquiales y que todo el mundo se entienda. Che, yo quiero que mi hijo se sienta apoyado, pero también tengo que ser riguroso en cuáles son las cosas que tiene que hacer. Claro. Ahora, cuando se cae, cuando comete un error, yo no lo puedo castigar, soy el padre, lo tengo que acompañar. Y digo, de eso se trata un poco, de alguna manera. La palabra padre no está ingenuamente puesta ahí. Es hasta dónde el Estado tiene que acompañar el desarrollo económico y hasta dónde se lo libera a los actores privados. Digo, a mí, si me preguntas, a nivel nacional, trabajar sobre base de equilibrio fiscal los próximos 10 años me parece razonable. Hacer desaparecer la Secretaría PYME de la Nación no me parece razonable. Claro. Incluso los países más liberales juegan con cierto nivel de pragmatismo, ¿no? En esto de ayudar cuando hay que ayudar desde el sector público. Hace un ratito hablaba, grabando un programa de tele con una persona de la Unión Industrial Argentina, y me decía, hablábamos del caso Temu, ¿no? De esta aplicación que viene a vender tanto más barato, y él me decía, pero los chinos subsidian, digamos, la producción y el comercio. Digo, a veces hace falta que el Estado intervenga para apoyar. El Estado, ya hay una historia más larga, si querés. Sí. Cuando había poca tecnología, el único actor que impactaba, trabajaba sobre el desarrollo económico era el gobierno nacional. Claro. Y en ese momento los municipios eran municipios ABL, alumbrado, barrio y limpieza. A medida que la tecnología, a medida que los mercados de nicho se empiezan a desarrollar y que se necesita una territorialidad mucho más importante para el desarrollo económico, primero los gobiernos provinciales empiezan a tener ministerios de producción e industria, ministerios de ganadería, secretarías de fruticultura, y después los gobiernos locales. Claro. O sea, hay una transición en las cuestiones de política pública que tienen que ver con antes había una semilla de soja para todo el país y ahora hay una semilla de soja casi para cada campo. Bueno, todo esto hace que los gobiernos locales tengan su rol en el desarrollo económico de las comunidades donde trabajan. Entonces, el Estado tiene un rol en el desarrollo económico, porque tiene temas de infraestructura, porque tiene temas de normativa, porque tiene las cuestiones de generación de empleo. Yo no soy de los que cree que se puede correr totalmente. Ahora, distinto es del mundo en que veníamos, donde el Estado hace todo, interviene, define precio, controla costo. El empresariado prebendario también, dándole vueltas ahí, claro. Me parece que todos los países, como decís vos, tienen políticas de desarrollo económico, cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la urbanidad, cuestiones que tienen que ver con la adopción de tecnología y la posibilidad de que todos los sectores económicos adopten tecnología. Así que hay cuestiones que son del desarrollo económico que consideramos como política antigua. Gonzalo, a mí te estoy escuchando atentamente y quisiera hacerte dos preguntas. No las voy a hacer juntas porque si no vas a responder una y la otra no. Así voy a hacer una primero y después la otra. Pero cuando hablas de este Estado, que no tiene que perder de vista esa relación, no lo dijiste paternalista, pero de padre e hijo, digamos, en donde puedas asistir, la mirada es enfocada, digamos, al sector generador de valor en la economía, el sector PYME, el sector empresario, el generador de riqueza. En el escenario político, hoy la discusión pareciera ser, hay que hacer un esquema más liberal, en donde corren riesgo, por ejemplo, ese tipo de asistencias en la visión de la libertad avanza, y como contraposición tenés otras fuerzas políticas que están viendo también un Estado con esa capacidad de asistir o de atender o de acompañar
pero no necesariamente con la vista puesta en el sector empresario, sino en sectores sociales vulnerables, económicamente vulnerables, que no son los generadores de riqueza, que son, en todo caso, quienes podrían verse beneficiados con la generación de riqueza. Es decir, ¿dónde queda entonces el sector empresario representado en este momento político? Ya. Capaz que te saqué de la economía, no, te metí en la política, en el análisis político, pero ¿dónde cuajan, digamos, este tipo de planteo? La primera pregunta era muy de coyuntura del ayer. Ya vamos a volver a la inflación. Pero vamos a aprovechar los 13 años de cumpleaños y vamos a hablar de la película macroeconómica de la Argentina, que me parece, tipo, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Uno cumple 13 años y hace un análisis. Yo lo que ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión en la Escuela de Negocios donde se juntaron 25 empresas con exportadoras o con potencial exportador de alimentos de alto valor agregado. Aceite de oliva, vino, ahumados, chocolates, lo que nosotros desde la escuela consideramos que es uno de los subsectores de la economía que podrían desarrollar. Vinieron también el secretario de Fruticultura de Río Negro, el secretario Rambó de Industria y Producción de la provincia. Me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es que el Estado sacarlo de ese lugar de padre y tratar de ubicarlo en el lugar de articulador, de gestor, de convocante a todos los eslabones de una cadena, como pasa con el desarrollo de Vaca Muerta, esa articulación y el equilibrio de los poderes de negociación. O sea, si yo voy a liberar a una pyme de 20 empleados al poder de negociación de una compañía petrolera multinacional, siempre en las negociaciones va a salir beneficiada la compañía internacional. Claro. Después uno podría evaluar cuáles son esas medidas, pero lo que queda claro es que el rol del Estado es lógico que sea ese tratar de ser el mediador. Yo los convoco para que mejoren la negociación. En términos más técnicos, más económicos, tenemos que reducir las asimetrías de información, lo que se llaman las inconsistencias de los sistemas cuando dejan de ser competitivos. Las estructuras competitivas son muy fáciles de trabajar, porque compiten, se logran, digamos, los poderes, el poder de negociación está equilibrado, porque hay muchos productores, ahora, el problema lo tenemos cuando se necesitan algunas acciones que los modelos de principal y agente dejan de funcionar, que es donde uno tiene mucha ventaja sobre. Bienvenido, Montoya. Gracias, ahora yo vengo de grabar el programa, es verdad, yo arranco como que no estaba, me pasa la posta aquí mi amigo Agustín Amado. 10:46, segundo bloque de esta segunda mañana de AM550. Hoy cumplimos 13 años, cumple la radio, ¿sí? Así que todos los que quieran enviarnos algún presente, algunas facturas. Vamos a hablar ahora de economía, de macroeconomía. Estamos en los estudios con la generosa visita de Gonzalo Echegaray. Él es economista, es director de Vision, esta consultora. Gonzalo Echegaray, gracias por haber venido a los estudios como siempre que te lo pedimos gentilmente. ¿Cómo estás? A ustedes, gracias por invitarme en el cumpleaños. Así que bueno, felicidades a todo el equipo, a la gente que trabaja. Un placer para nosotros que estés aquí. Bueno, sí, gracias. Nos saludás a nosotros y además también a la gente que trabaja. Bueno, Gonzalo, se dieron a conocer los nuevos índices de inflación. Uno dice, bueno, el 2,1% en la nación, 2,8% en Neuquén, ahí ese es un número que te voy a pedir que revisemos, pero qué sé yo, a mí el 2% me sigue sonando a oxígeno. No sé si estoy en mi ingenuidad o sigo comparando la Argentina con el 25% de hace 2 años atrás. ¿Qué lectura se puede hacer? La primera es lo que vos decís. Al menos hemos logrado estabilizar
en 1,9, 2,1, 2,5. Y hay que analizar un poco las causas, ¿no? O sea, por un lado, el gobierno ha decidido plantar un ancla fiscal importante, un ancla nominal importante. Ha logrado estabilizar el gasto del Estado en un esquema de superávit, o por lo menos de equilibrio fiscal, pero también ha aspirado pesos y tal vez la forma que uno podría pensar más dolorosa de estabilizar la inflación fue no inyectar pesos en el bolsillo de las familias, ¿no? O sea, con lo cual la convalidación de aumentos de precios el comerciante, la empresa no la puede hacer, y esto está haciendo que las empresas pierdan rentabilidad. Y tal vez el buen fenómeno de esto sea que muchas de las empresas, muchos de los comercios estén buscando mejorar su eficiencia, sus estrategias comerciales, su profesionalización. En el camino, la parte dolorosa es que hay muchas empresas que no están logrando adaptarse a esa nueva competitividad, que tiene dos ejes. Uno es la apertura comercial, que podría, alguno plantear, entre comillas, como indiscriminada. Sí. Y del otro, hasta dónde la inflación a veces cubría errores de competitividad. Entonces, en esta inflación de 2,1, 2,2, tenemos las positivas y las negativas, ¿no? Pero tal vez sea de alguna manera el sincericidio o el sinceramiento de qué es lo que pasaba en la Argentina hasta los últimos 15, 20, 25 años, y qué es lo que está tratando de modelar esta nueva gestión de gobierno nacional. Es como que estamos diciendo, bueno, en realidad somos esto, saquémosle el proteccionismo, saquémosle la maquinita de la emisión y queda un poco lo que somos en materia de producción, de competitividad, de capacidad de generar buenos precios y buenos productos. Vendría por ahí, como una suerte de verdad dolorosa. Yo creo que, y creo que lo conversábamos el otro día un poco con Agustín, con vos, en conversaciones bilaterales por WhatsApp. Sí. Pasamos de un esquema donde el Estado era todo, era papá, era mamá, era tío, era asegurador de derechos, a un Estado que quiere casi desaparecer a nivel nacional. Entonces, si me preguntás, hay cuestiones que son verdad, ahora tampoco nos podemos pasar del otro lado, ¿no? Hay cuestiones que tienen que tener políticas activas de desarrollo económico, y nos estamos yendo de la inflación muy lejos de la discusión. No, pero está bien, pero tiene que ver, me ¿no? parece que es importante que es como un hijo, para ponerlo en términos muy, muy coloquiales y que todo el mundo se entienda. Yo quiero que mi hijo se sienta apoyado, pero también tengo que ser riguroso en cuáles son las cosas que tiene que hacer. Claro. Ahora, cuando se cae, cuando comete un error, yo no lo puedo castigar, soy el padre y lo tengo que acompañar. Y de eso se trata un poco, de alguna manera. La palabra padre no está ingenuamente puesta ahí. Es hasta dónde el Estado tiene que acompañar el desarrollo económico y hasta dónde se lo libera a los actores privados. A mí, si me preguntas, a nivel nacional, trabajar sobre base de equilibrio fiscal los próximos 10 años me parece razonable. Hacer desaparecer la Secretaría PYME de la Nación no me parece razonable. Claro. Incluso los países más liberales juegan con cierto nivel de pragmatismo, ¿no? En esto de ayudar cuando hay que ayudar desde el sector público. Hace un ratito hablaba, grabando un programa de tele con una persona de la Unión Industrial Argentina, y me decía, hablábamos del caso Temu, ¿no? De esta aplicación que viene a vender tanto más barato, y él me decía, pero los chinos subsidian, la producción y el comercio,
Digo, a veces hace falta que el Estado intervenga para apoyar. El Estado, ya hay una historia más larga, si querés. Sí. Cuando había poca tecnología, el único actor que impactaba, trabajaba sobre el desarrollo económico era el gobierno nacional. Claro. Y en ese momento los municipios eran municipios ABL, alumbrado, barrido y limpieza. A medida que la tecnología, a medida que los mercados de nicho se empiezan a desarrollar y que se necesita una territorialidad mucho más importante para el desarrollo económico, primero los gobiernos provinciales empiezan a tener ministerios de producción e industria, ministerios de ganadería, secretarías de fruticultura, y después los gobiernos locales. Claro. O sea, hay una transición en las cuestiones de política pública que tienen que ver con antes había una semilla de soja para todo el país y ahora hay una semilla de soja casi para cada campo. Bueno, todo esto hace que los gobiernos locales tengan su rol en el desarrollo económico de las comunidades donde trabajan. Entonces, el Estado tiene un rol en el desarrollo económico, porque tiene temas de infraestructura, porque tiene temas de normativa, porque tiene las cuestiones de generación de empleo. Yo no soy de los que cree que se puede correr totalmente. Ahora, distinto es del mundo en que veníamos, donde el Estado hace todo, interviene, define precio, controla costo. El empresariado prebendario también, dándole vueltas ahí, claro. Me parece que todos los países, como decís vos, tienen políticas de desarrollo económico, cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la urbanidad, cuestiones que tienen que ver con la adopción de tecnología y la posibilidad de que todos los sectores económicos adopten tecnología. Así que hay cuestiones que son del desarrollo económico que consideramos como política antigua. Gonzalo, a mí te estoy escuchando atentamente y quisiera hacerte dos preguntas. No la voy a hacer juntas porque si no me vas a responder una y la otra no. Así voy a hacer una primero y después la otra. Pero cuando hablas de este Estado, que no tiene que perder de vista esa relación, no lo dijiste paternalista, pero de padre e hijo, digamos, en donde puedas asistir, la mirada es enfocada, digamos, al sector generador de valor en la economía, el sector pyme, el sector empresario, el generador de riqueza. En el escenario político, hoy la discusión pareciera ser, hay que hacer un esquema más liberal, en donde corren riesgo, por ejemplo, ese tipo de asistencias en la visión de la Libertad Avanza, y como contraposición tenés otras fuerzas políticas que están viendo también un Estado con esa capacidad de asistir o de atender o de acompañar, pero no necesariamente con la vista puesta en el sector empresario, sino sectores sociales vulnerables, económicamente vulnerables, que no son los generadores de riqueza, que son, en todo caso, quienes podrían verse beneficiados con la generación de riqueza. Es decir, ¿dónde queda entonces el sector empresario representado en este momento político? Ya. Capaz que te saqué de la economía, no, te metí en la política, en el análisis político, pero ¿dónde cuajan, digamos, este tipo de planteos? La primera pregunta era muy de coyuntura del ayer. Ya vamos a volver a la inflación. Pero vamos a aprovechar los 13 años de cumpleaños y vamos a hablar de la película macroeconómica de la Argentina, que me parece, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Uno cumple 13 años y hace un análisis. Yo lo que antes de ayer tuvimos una reunión en la Escuela de Negocios donde se juntaron 25 empresas con exportadoras o con potencial exportador de alimentos de alto valor agregado: aceite de oliva, vino, ahumados, chocolates, lo que nosotros desde la escuela consideramos que es uno de los subsectores de la economía que podrían desarrollar. Vinieron también el secretario de Fruticultura de Río Negro, el secretario Rambó de Industria y Producción de la provincia. Me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es que el Estado sacarlo de ese lugar de padre y tratar de ubicarlo en el lugar de articulador, de gestor, de
convocante a todos los eslabones de una cadena, como pasa con el desarrollo de Vaca Muerta, esa articulación y el equilibrio de los poderes de negociación. O sea, si yo voy a liberar a una pyme de 20 empleados al poder de negociación de una compañía petrolera multinacional, siempre en las negociaciones va a salir beneficiada la compañía internacional. Claro. Después uno podría evaluar cuáles son esas medidas, pero lo que queda claro es que el rol del Estado es lógico que sea ese tratar de ser el mediador. Yo los convoco para que mejoren la negociación. En términos más técnicos, más económicos, tenemos que reducir las asimetrías de información, lo que se llaman las inconsistencias de los sistemas cuando dejan de ser competitivos. Las estructuras competitivas son muy fáciles de trabajar, porque compiten, se logran, digamos, los poderes, el poder de negociación está equilibrado, porque hay muchos productores, ahora, el problema lo tenemos cuando se necesitan algunas acciones que los modelos de principal y agente dejan de funcionar, que es donde uno tiene mucha ventaja sobre el otro. Parece que ahí es donde tenemos que activar, y donde el gobierno nacional se equivocó en los primeros 6 meses. Dijo, libero las obras sociales hicieron lo que quisieron, y después los tuvo que llamar a los 6 meses para decirle, tipo, che, al final no era tan fácil esto, volvamos para atrás. Claro. ¿Cuál es el rol del empresariado entonces, y cuál es su representación? A mí me parece que una de las cosas es las cámaras son los espacios y tienen base con lo que es la agricultura, tiene el centro de, claro, la fruticultura y la horticultura. Los municipios están trabajando eso, y esto tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, a dónde también se acercan los empresarios a reclamar de forma colectiva algunas de estas políticas. Gonza, ¿tenés 10 minutos para quedarte? ¿O estás... Tengo 10 minutos. Sí, te sonó el teléfono como 5 veces, pero bueno, te agradecemos. No nos deben estar escuchando. No, sí. Claro. No, pero yo quiero hacer informativo con Pedro Tanda y volver porque quiero que abordemos el tema inflación, que era el tema por el cual te convocamos. Pero bueno, pues Agustín se fue por un montón de cuestiones que... Sí. El periodismo tiene... No, ni le ánimo de aprovechar tu presencia, pero yo no quiero que dejemos ese tema afuera, así que si sos tan gentil de esperarnos 10 minutos, ahora seguimos con Gonzalo Echegaray, economista aquí, director de Vision, hablando de este último índice de inflación y de qué se espera para lo que viene. Ya venimos. Convencida de algunas cosas que no puede votar, eso no va a pasar. Digo... Y para mí, digamos, hay un cambio cultural en algunas cosas. ¿Estamos todos de acuerdo con que no nos podemos endeudar sistemáticamente al 3% hasta que no resolvamos algún problema? Si todos, digamos, los de izquierda, los de derecha, los peronistas, los radicales, los del PRO, los de la Libertad Avanza, si todos nos ponemos de acuerdo en que razonablemente el resultado fiscal tiene que ser más menos 1, bueno, ya por lo menos le demos tranquilidad a un montón de gente. No vamos a ir al default. Claro. ¿No? Si nos ponemos de acuerdo en que el gobierno no puede intervenir sistemáticamente bueno, ahí capaz que no podemos estar de acuerdo. O sea, en Perú pasaron 6 presidentes en 2 años y el tipo de cambio de Perú no se movió. Claro, una locura. Digo, una locura para bien. Bueno, ahora viene también de tener una movida importante, sacaron a la presidenta, sí. Es posible. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en que el desarrollo de Vaca Muerta no se toca, y la oposición y el gobierno dicen, ya está, es el RIG, hagámosle 2 modificaciones si quieren, pero digo, si todos nos ponemos de acuerdo en que las estructuras normativas que afectan al desarrollo de Vaca Muerta, que es clave para la Argentina, no hay otra, estamos todos de acuerdo, se sientan, digo, el pacto de Tucumán, de Córdoba, de donde sea, de Rosario, de donde sea, tendría que ser tipo, 3 cosas. Vaca Muerta, equilibrio fiscal, una más. Nada más. Los ejes centrales, si la política, y para mí, para que se ponga de acuerdo la política, se tiene que poner de acuerdo la sociedad, pero todos tenemos que estar convencidos de lo mismo.
Che, los pibes a la escuela, a ver, yo la mía, la de los pibes. Che, los pibes tienen que estar en la escuela. Y no pueden pasar sin estudiar. Una. O sea, ya no estamos pidiendo el pacto de la Moncloa, estamos pidiendo dos puntos. Sentido común. Bien. Gonzalo, y con este panorama, ¿no?, que un poco describiste, ¿qué es lo mejor para invertir? Uno, digamos, en la casa siempre planifica, ¿no? Si tiene un par de pesos de más, que en este contexto, ¿qué es lo mejor? ¿Poner la plata en plazo fijo? ¿Comprar dólares? Vemos que no, porque justamente el gobierno potenció para que eso no suceda. ¿Qué recomendaciones se puede usted dar para, más o menos, alguien que tiene un puchito de más, generar esa inversión? No sé si responderte después de que me trataste de usted. Ay, Sí, no, te Pero se hizo silencio en el estudio. Vamos a hacer así como un perdón anticipado. No. Ya, hoy las elecciones son en Argentina son en dólares. Y la gente hoy puede comprar dólares, y hoy uno de los temas que está afectando a la macroeconomía es que la gente no está confiando en el peso y está comprando dólares. Entonces, digo, yo, economista dedicado a las finanzas, yo te diría, y hacer clic en el banco y agarrar los dólares. ¿De qué no hay riesgo? Los pueden dejar en el banco, no hay riesgo de corralito, toda esta historia. Claro. No va a pasar. O sea, y esto tiene que ver más con la importancia que tiene Argentina para Estados Unidos en términos geopolíticos en su batalla con China. Corralito no va a haber, Estados Unidos va a decir, este país tiene que funcionar. Después, vos me decís, tipo, che, y el plazo fijo. Y yo hoy no me ataría a 30 días de no disponibilidad de eso. Claro. Porque todo puede cambiar. Fondos comunes de inversión es lo más lógico ahora para los comercios. Porque digo, no pueden estar pasando a dólares, vendiendo dólares. El comercio necesita esa liquidez inmediata. Fondo común de inversión, en general T0, money market, la plata rinde unos pesos. Es muy fácil, hoy la mayoría de los bancos tienen un fondo común de inversión disponible con 2 clics. Claro. Y después, para los más arriesgados, bueno, ya hay que ir a obligaciones negociables. Obligaciones negociables son títulos de deuda de las empresas, que es renta fija, o sea, el futuro es conocido, y hay empresas que en los últimos 100 años en Argentina, que fueron bastante difíciles, no tuvieron un default. Bueno, uno espera que sigan para adelante. Claro. ¿No? Estos días, creo que hoy está haciendo licitación Pan American Energy, ayer o antes de ayer hizo Tecpetrol, la semana pasada hizo YPF. Ahí, para algún inversor un poco más complejo, bueno, las obligaciones negociables, pensando sobre todo en un año vista de inversión, podría ser. Bien. Pero para la gente de a pie, Sí. el dólar es mágico. Porque además acá, y un tema es, porque después dicen, Gonzalo me dijo que compre dólares y bajó. El tema es, yo creo que todo tiene que ver con la gestión del riesgo. Entonces, ¿cuánto puede bajar el dólar? Digo, hoy vale 1.004, ya ni sabemos, lo tenemos que mirar todo el tiempo para ver cuánto vale. Sí, claro. ¿Puede bajar 20, 30, 40, 50 pesos? Sí. 900 no va a valer. Ahora, si se arma el lío en Argentina, que hay veces que pasa, que se arma el lío, y capaz que vale 1.700. Y entonces, el riesgo de perder 50, pero es como cuando pago el seguro del auto, ¿no? O sea, che, ¿por qué pago el seguro del auto? Y porque si voy y choco me sale muy caro. Claro. Y no lo puedo pagar. Bueno, acá es lo mismo. El riesgo de perder es poquito ante un riesgo de que se vaya muy lejos y yo me haya quedado en pesos. Claro. Bien, Claro, perfecto. claro, se entendió perfecto. Sí. Bueno, entonces el que está por vender dólares que espere al otro martes, ¿no? Al otro lunes. El que, sí. Esto no quiere decir que el que tiene deudas no las pague aprovechándose Claro. del otro, ¿no? O sea, hay que bicicletear a todo aquel. Hay que bicicletear los pasivos hasta el 27. 11:35. Gonzalo Echegaray, te agradecemos muchísimo, la verdad, tu generosidad y bueno, que hayas estado aquí 2 bloques con nosotros hablando de todo esto. Y esta última pregunta de Roque para mí fue
muy importante para la gente, como uno dice, de a pie, que bueno, que está viendo cómo surfearla, digamos, que no tiene espalda para esperar coyuntura o analizar. Así que te agradecemos mucho que nos hayas sido tan útil a todos. A ustedes y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gonzalo Echegaray, aquí en los estudios de AM550. Nosotros nos vamos a la tanda, 11 horas 36 minutos, ya venimos.